Por cierto, un gusto grande volvernos a comunicar con el doctor Rolando Cárdenas Sánchez. Y claro, un tema que siempre aparece movilizando la inquietud de todos, porque nos puede afectar a todos. El ACV. Qué mejor que dialogar con quien es presidente de la Fundación ACB, ACB Vida, que tiene para contarnos mucho de esto, que se constituye a nivel de estadístico, arranquemos por allí, en una de las principales causales de los problemas de salud más severos, ¿no? E incluso con sus consecuentes índices de mortalidad. ¿Es así? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias por volvernos a encontrar después de tantos años y volver a retomar este tema y ver si ha habido algún grado de evolución al respecto. El accidente cerebrovascular continúa siendo la primera causa de discapacidad o dentro de las primeras causas de discapacidad a nivel mundial, debido en parte en que la posibilidad de que las personas lleguen a tiempo para ser tratadas todavía no ha podido mejorarse. Pero indudablemente a nivel mundial las estadísticas nos dicen que en los países en desarrollo, que antes se llamaban en desarrollo, países del tercer mundo y algunos países latinoamericanos, la incidencia en el tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares en el peor de los casos es del 1% y en el mejor de los casos el 5%. No, el 0%. Haití está casi en una de las más bajas índices de tratamiento del ataque cerebrovascular. En tanto que en los países en desarrollo ha llegado a tener el 50% del tratamiento. Con lo cual, la respuesta es casi obvia. No hay un solo lugar en el mundo donde el ataque cerebrovascular haya sido erradicado o, digamos, tratado con éxito al 100%. Y la causa principal es porque la mayoría de las personas no va a tiempo, no llega a tiempo. Y eso es una de las cosas que desde la Fundación estamos intentando trabajar hace rato. Claro, uno habla de diabetes y se dice que la diabetes es la enfermedad silenciosa, que lamentablemente uno se da cuenta cuando está avanzada y no detecta síntomas. En el caso de los ACV hay un proceso también extraño, ¿no? O se pueden detectar síntomas que de alguna forma permiten ir proyectando ese riesgo, ese peligro. ¿Cómo es en ese sentido el fenómeno de los ataques cerebrovasculares? Y además creo que hay dos, ¿no es cierto? El isquémico por un lado, el hemorrágico por otro. ¿Cómo se puede plantear esto ante lo que es justamente la posibilidad de prevenirlo? Cuando nosotros tenemos una arteria del cerebro que a fuerza por aumento de la presión arterial se rompe, es evidente que estamos ante un proceso en donde inicialmente la fuerza, es decir, la presión arterial sobre las arterias es importante y nos da un síntoma que es el dolor de cabeza. Ahora, cuando sobrepasa la capacidad de la arteria en resistir esa presión, porque hay un globito y se rompe, se nos produce un sangrado alrededor del cerebro, en donde el dolor ya es terriblemente grande porque la sangre fuera del lugar donde debe estar irrita y duele y mucho. Entonces estamos ante un accidente cerebrovascular hemorrágico por la ruptura de una arteria cuyo síntoma más predominante es la cefalea. Obviamente, después muchos dicen, sí, pero me tomé la presión y estaba baja. No, estaba baja porque se compensó de alguna manera. Pero una arteria no se rompe si no tiene presión. Es así. Y la otra causa es cuando una arteria del cerebro se ve obstruida por alguna razón, ya sea que progresivamente las carótidas se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando poco a poco, debido a la presencia de esas plaquitas de colesterol que como ladrillos van cerrando, cerrando, cerrando hasta que tapan completamente una arteria y nos puede dar síntomas ligeros o no darnos síntomas. Y hay otra forma de presentarse que es la formación de un coagulito que puede ser en el corazón por alguna arritmia, en la sangre por alguna coagulopatía, en las carótidas por estas plaquitas de ateroma ulceradas que producen un globulito y se va
y tapa la arteria. Ese es un émbolo. Cuando la arteria llega el globulito llega a una arteria cuyo diámetro es más pequeño que él, queda ocluido completamente y ahí se desarrolla un fenómeno que es la oclusión vascular. Y al estar tapada la arteria que lleva sangre, ¿qué va a pasar? Pues ese lugar a donde debería llegar oxígeno y azúcar, glucosa, y glucosa, que es lo que se alimenta la neurona, y no le llega, empieza a sufrir. Al sufrir la arteria, la neurona, entonces primero empieza a patalear porque, claro, me falta oxígeno, me falta comida, me falta oxígeno. Llega un momento como si estuviera ahogándose, no puedo respirar, no puedo respirar, hasta que finalmente, al no encontrar oxígeno, muere la neurona. Una hora va a transcurrir entre eso. Y que Entonces, ahí el mecanismo de las urgencias médicas es clave, ¿no? La posibilidad de una claro, respuesta de un sistema para poder abordar esa situación. entonces, sí, entonces esa arterita que se tapó y que no dejó ver vivir a esa neurona que está ahí, que hizo sufrir, antes de morirse la neurona no funciona bien. Entonces, dependiendo en dónde esté esa arteria, nos va a dar síntomas. Si está atrás, trastornos visuales; si está adelante, trastornos del comportamiento; si está en la parte de al lado y de adelante, trastornos motores; y si está en la parte de atrás, trastornos sensitivos. Pero lo más grave de esto es que el síntoma es súbito, pero es leve. No tengo un hormigueo en la mano, o tengo algo en la mano y se me cayó, o no me responde el brazo, o estoy arrastrando la pierna. Entonces la gente dice, seguramente deben ser los nervios, esto ya me pasará, o a lo mejor lo voy a hacer, voy más tarde ante el médico porque esto no es nada más que los nervios. Y pasan 2 horas, 3 horas, y a veces, como en algunos casos famosos, 9 horas. Cuando llegan, ya la arteria tapada ha cumplido el cometido y se ha ampliado el área de infarto. Claro. Ese es el infarto cerebral, que es la otra forma del ataque cerebrovascular hemorrágico. El isquémico cuando se tapa y hemorrágico cuando se rompe. Y ahí es donde viene el fenómeno que estábamos hablando. ¿Qué es lo que necesita el cerebro? Sangre. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que tenga sangre? Pues desobstruir la arteria, sacarle el trombo. Ahora, en este momento, lo más importante es que una vez tapada la llevemos a un centro adecuado donde existe tratamiento, que es meterle un cañito por la ingle o por el brazo, llegar hasta el sitio donde está tapado, meter una manita, que hay un stent, por decirlo de alguna manera, un stent, yo le digo manita, agarra el trombo, lo saca y vuelve a circular la arteria. Esa es la trombectomía, que es el mecanismo más rápido, más eficaz, porque si esperamos a que cuando llegue le vamos a dar una medicación que también se puede dar en las 3 primeras horas, pero la gente no llega a las 3 primeras horas. Ese es el gran problema. Claro. Deja esos signos o esos síntomas, los deja pasar como que han sido circunstanciales y están incubando esto que es un riesgo concreto, ¿no? De vida. Totalmente, porque apenas se tapó la arteria, a las que afectó directamente se mueren, y a la hora ya hay neuronas muertas. Claro. Esas no se recuperan, no se Lo que, recuperan. lo que Entonces puede, uno espera, sí, no, digo, lo que puede ser un desmayo, una caída de presión, es otra cosa, ¿no? totalmente, es otra cosa. En general, la característica más importante del ataque cerebral se llama súbito. Uno está bien y de pronto deja de funcionar la mano, se le tuerce la cara, deja de ver un ojo, no puede caminar bien, habla mal. Cualquiera de estos síntomas, cualquiera, es un ataque cerebrovascular. Y hay que ir inmediatamente a que lo atiendan. ¿A dónde va uno? No se Claro, puede quedar en la casa. No espere que venga la ambulancia, porque en los países como los nuestros, la ambulancia demora horas en llegar. Horas. correcto. Porque todavía no hay un sistema estatal ni privado
que apenas uno tenga el cuadro neurológico lo vayan a buscar, ¿sí? A todo esto, indicadores de un colesterol alto es algo que hay que seguir de cerca. Totalmente, uno tiene que seguir muchos parámetros. Los parámetros de laboratorio, como el que me estás diciendo, es muy importante para saber que está funcionando bien el hígado, que está funcionando bien el riñón, que están funcionando bien las glándulas, que saber que el colesterol, el sodio, el potasio estén dentro de los parámetros normales, que no haya trastornos de la coagulación, porque todos estos elementos son índices de que uno tiene alguna enfermedad de base. Y lo más importante es que todas las enfermedades de base en pacientes de riesgo tienen que estar controlados porque de una manera adecuada, como lo dijiste al empezar la charla, de que un diabético tiene esa enfermedad que es la gran traicionera porque es silenciosa. Los diabéticos tienen infartos silenciosos, infartos que no duelen. Entonces, cuando se van a una entrevista dice, y le hacen un electrocardiograma, pero usted tiene un infarto. Y yo nunca supe, ni me enteré. ¿Ves? Ahí funcionan entonces los electrocardiogramas como un elemento que hay que hacer, estudio de carótidas también, son elementos que tienen que estar, ¿no? Controlados con cierta frecuencia. Claro, todo depende de qué edad tengas y cuáles son tus factores de riesgo. Porque, como me preguntaban siempre, ¿a quién le puede dar un ataque cerebrovascular? Y la respuesta es a aquellas personas que tengan cerebro, arterias y sangre. Es decir, que le da desde los niños hasta los adultos, hasta los ancianos. Lo que pasa es que la patología difiere mucho por la edad. En los nenes, los accidentes cerebrovasculares isquémicos son producidos por enfermedades congénitas. En los ancianos, por enfermedades degenerativas como la aterosclerosis y otras enfermedades que producen aumento de la presión arterial. Y en el intermedio, enfermedades como cardiopatías, diabetes, hipertensión, trastornos de la sangre y los excesos cometidos a través de una mala alimentación, una pésima hábito del sueño, una adicción a las drogas, al cigarrillo, al alcohol, Una mala eh, alimentación, una alimentación pésima basada en productos sintéticos que tiene todo, nada bueno, pero tiene todo menos nada bueno, en lugar de comer alimentos que no sean procesados ni hayan pasado por laboratorio. Y también el sedentarismo y la falta de ejercicio. Entonces tenemos una serie de condiciones que pueden ser modificadas y que a lo mejor nos llevarían a no ser uno de la estadística de los que sufren accidentes cerebrovasculares. ahí se llega al estrés. Puede ser que también ese sea un punto de gran importancia que tiene que ver con tener un equilibrio en los químicos que nos hacen funcionar ordenadamente. Puede ser una causal. Totalmente, totalmente. El estrés es una causal y te voy a decir por qué es la situación. Uno está sometido a un estrés cuando tiene muchos jefes a la vez y está sometido a grandes tensiones. Digo jefes porque de pronto estoy yo sentado y tengo la orden de ver cómo están mis hijos, ver si ya se pagó aquello, ver si está el trabajo a tiempo, ver si el cliente salió satisfecho, ver si la casa se me cayó y todo querer resolverlo en el mismo momento. Ahí hay una sobrecarga emocional, con lo cual el individuo entra en un estado de alerta permanente, con lo cual lo que hay es un estado de hipertensión arterial que se va haciendo crónico y desarrolla con esto una hipertensión que es la culpable del ataque cerebrovascular. Entonces el estrés como fenómeno inmediato debe ser corregido y no es tan difícil la corrección. Hay que tomar decisiones para uno no estar estresado. ¿Cuál es la más sencilla de todas, que es lo que yo recomiendo ante el estrés? Es la realización de una sola actividad en un solo momento. Es decir, ahora
porque es lógico además. Ahora me estoy encargando de esta entrevista, de esta charla. No puedo encargarme de si alguien abrió la puerta, de si está entrando, alguien viene a dejarme alguna cosa, me resultó el celular, porque eso significa, o responderle al paciente que me acaba de llegar, significa que yo debo estar atento a una sola causa y todo lo demás tiene que esperar. Todo tiene que esperar. Lo mismo pasa con las exigencias familiares. Hay dos lugares donde el individuo está sometido al estrés: el hogar y el trabajo. Esto es muy importante y me voy de esto a un ejemplo puntual de mucha actualidad. Está hoy sufriendo un episodio, un ACV isquémico, ¿no? Alejandro Olivera, deportista muy conocida. En este caso, viene de la alta competencia, está entrenada, tiene sus centros de trabajo. Evidentemente, allí puede haber distintas causalidades, ¿no? Para definir qué es lo que ocurrió. Acaba de asumir o ser, no pudo asumir incluso un cargo de constituyente, nada más y nada menos que una convención reformada de la Constitución de Santa Fe. Es decir, todo este contexto da lugar a interpretar qué desde afuera, ¿no? Obviamente, esta pregunta es a alguien que está viendo este tema seguramente enterado, pero bueno, ¿alguna referencia que pueda hacerse al respecto, doctor? Sí, los deportistas en general están sometidos en el momento de la alta competencia a exigencias muy grandes, con lo cual no solamente viene el fenómeno del estrés por la competencia misma que se produce, sino que también hay una sobreexigencia muy interna con respecto a dietas y a situaciones personales muy grandes que someten a los pacientes a ir directamente a una hipertensión arterial o ir a fenómenos de trastornos de la coagulación, o si tiene alguna enfermedad congénita, esta aflore, como por ejemplo una comunicación entre el corazón en el corazón, en la aurícula, que se llama foramen oval permeable, por decir una patología. Entonces, todos los deportistas de alta competencia en algún momento, cuando tienen este tipo de factores de riesgo, solamente se van a dar cuenta en el momento en que sufren el ataque cerebrovascular. Entonces, por eso hablamos de deportistas, futbolistas que han muerto en la cancha de fútbol, o algunos que han fallecido jugando tenis, o algunos bailarines que han sido sometidos a que mueren durante un proceso, o unos deportistas en los Juegos Olímpicos. ¿Qué ha ocurrido acá? Y es lo que yo digo, que todo paciente, todo paciente deportista de altísima competencia, se le deben realizar estudios cardio y cerebrovasculares para descartar la presencia de malformaciones congénitas, Claro. porque debe haber oculto algún factor que haya desencadenado esta situación, o un foramen permeable, o una arritmia cardíaca. ¿Por qué al chico Agüero le dijeron que no podía seguir jugando fútbol? Porque tenía una arritmia, Claro. ¿ves? Que quizá era de niño, ¿no? De pibe. Claro, que lo pudo haber desarrollado y pudo haber tenido alguna situación. Desconozco el por qué, pero sí sé el cuándo, el cómo, pero sí sé por los medios de comunicación que la responsable fue la arritmia. ¿Por qué? Porque la arritmia puede ocasionar un accidente cerebrovascular Claro. isquémico. Entonces, Pregunta, ese muchacho estuvo sí, súper bien manejado, ¿ves? en el caso del boxeo, ¿los golpes pueden ser causales de ACV? No, el golpe, el accidente cerebrovascular tiene una característica y es ser súbito. Estoy bien y de pronto, ¡pa! Es decir, que la situación es inmediata. Entonces, cuando un golpe produce un accidente cerebrovascular, cuando al dar el golpe produce un movimiento y ocasiona disección de la carótida, Ajá, correcto, ¿ves? Porque se rompe la arteria, forma un coagulito y se va para arriba. O alguna otra situación en particular cuando está jugando y de pronto sufre un infarto de miocardio o una arritmia y entonces forma el coagulito y se va para arriba. Pero
en sí mismo el golpe está más relacionado con lesiones del parénquima cerebral que da enfermedades a largo plazo, como en el caso, no sé si recuerdas, a Cassius Clay o Mohamed Ali, Sí. que terminó con un Parkinson donde lo aducían a una consecuencia de tantos golpes que recibió de joven. Es a modo de impresión, ¿no? Fácil decir que es más grave el ACV hemorrágico que el ACV isquémico, o son de igual proyección en cuanto a gravedad y consecuencias. El accidente cerebrovascular isquémico tiene una frecuencia del 80%, pero no mata. Deja a un paciente con secuelas. Con lo cual, lo que hace es sacarlo de su ámbito laboral, ha destruido familias, ha roto parejas, ha destruido afectos, ha llevado a la quiebra a muchas familias e instituciones o empresas, ha relegado socialmente a muchas personas y les ha hecho cambiar su forma de vivir a casi todas. El ACV hemorrágico mata. Con esto que está describiendo, de tanta importancia, uno se pregunta por qué uno presta mucha atención, por ejemplo, a un dolor de rodillas o un dolor muscular, y no le damos el valor que corresponde al cerebro. Pareciera ser que lo tenemos ahí y ahí está, protegido por lo que es, ¿qué cosa? Hay un problema de cómo valorizarlo, ¿no? A este órgano tan fundamental. Yo creo que tiene que ver con las características propias de los seres humanos. Le tenemos más miedo al dolor que a otra cosa, ¿ves? Que a sufrir, que a otra cosa. Pero no nos damos cuenta que el sufrimiento lo producimos nosotros mismos. El paciente con accidente cerebrovascular isquémico sufre mucho después y tiene hay un gran cambio de vida. Por eso en la fundación, acá tenemos el logo de la fundación, que es una mano verde. Ahora después le explico qué es esto. Ahí aparece, Y sí. no sé si lo veas Se al ve derecho, bien, más porque allá de una luz, pero se ve una mano, sí, perfecto. pero dice ACB o está al revés, ¿no? ACB Vida, Fundación, Ujú. perfecto. Lo que uno ve es que la mayor parte de las personas no le da importancia a los síntomas que no producen dolor. Fíjese usted, por ejemplo, que una persona que tiene dolor en el pecho sí va del médico. ¿Ves? Vos estás bien y de pronto dices, uy, tengo un dolor, ay, 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 ¡pum! ¿Esto qué es? Un infarto, me voy a morir, es un infarto de miocardio. Sale la ambulancia, el mismo ambulanciero viene rápido, la ambulancia lo llevan rápido. Cuando llega la guardia, los médicos, los enfermeros y todos abren las puertas, un infarto, y llega el tipo, al paciente llega al shock room, lo miran, hay que paletearlo, lo paletan, hay que hacerle masaje, lo masajean. Entonces, hay todo un cuadro no, adecuado de salvarle la vida a un paciente con un ataque cerebrovascular, cardiovascular. Pero un paciente que sufre un accidente cerebrovascular tiene un hormigueo en la mano y se le está tapando la arteria del cerebro, del comando, de la CPU, y no le da importancia. Eso ya se me va a pasar. Es por problema con esto, es por mi mujer que me complica la existencia, o por este muchacho que me da una mala vida, o es bueno, echarle la culpa, como somos los seres humanos, o cualquier otro evento. Pero no va a que lo ayuden. Lo mismo pasa con la pierna, o cuando, no, estoy hablando mal, pero eso me dio recién, y no creo que sea mucho. Y después alguien dice, uy, este está hablando pésimo. Bueno, veamos a ver, vayamos mañana, tengo ahorita una cosa que hacer. ¿Ves? Correcto. Entonces no le damos esa importancia. Y mire, ahora con lo de la inteligencia artificial, que todo el mundo dice inteligencia artificial, lo más grande y todo eso, el más grande, la más grande y compleja CPU no la tiene la inteligencia artificial. La tenemos nosotros con ese bellísimo órgano que es el cerebro, que tiene capacidades enormes
ilimitadas y que no la hemos sabido tener y tenemos una copia ridícula que es la inteligencia artificial. Qué ¿Es? bueno esto, ¿no? Qué título para cerrar esta nota. La verdad que es un placer enorme poder dialogar con alguien que nos explica tan bien y con tanta claridad toda esta temática que por supuesto tiene que ser bien tenida en cuenta. Y quisiera cerrar además de este título tan bien definido recién con esta expresión sobre la inteligencia artificial y cómo el cerebro es muy superior a cualquier máquina, cerrar con alguna mención a esta fundación. La verdad que un trabajo intenso, muy activo y que tiene ya sus años de existencia. Creo que a la hora de evaluarlo seguramente hay una gran satisfacción de su parte, ¿no? Sí, la Fundación ACB Vida empezó el 31 lo definimos así, el 31 de julio de hace 14 años, cuando a mí me dio un ataque cerebrovascular. Entonces, a partir de allí, al saberme en un hospital público en donde no teníamos reactivos, donde no había tomógrafo, donde no había ambulancia y donde yo había sido médico de accidente cerebrovascular, no tenía dónde atenderme. Tuve que irme a un lugar privado donde me atendieron y bueno, al poco tiempo revirtió el cuadro neurológico, tuve una serie transitorio con algunas situaciones muy particulares, pero quedé bien. Entonces, a partir de eso, dije, ¿cómo puede ser posible si a mí me ocurre esto, cómo será una persona que no tenga conocimiento? Y durante estos 14 años hemos dado charlas en colegios, en escuelas, en plazas, en universidades, hemos dado entrevistas por televisión, por radio, por internet, en algunas revistas. Hicimos una película que la presentamos en un festival internacional de 8 minutos, que se llama Desde Cero y que está en YouTube. Hemos hecho una aplicación que la donamos para la Argentina, que se llama el botón de emergencias del ACB, que se puede bajar libremente por Apple Store o Play Store y se caracteriza por esa imagen que ustedes ven ahí, la mano Ah, verde de bien, perfecto. esperanza Una y, aplicación que eh, cualquiera puede tener en su teléfono. y gratuita, Bien, gratuita, qué la bueno. pueden tener. Y bueno, y ahora el 14, el 3 de agosto, el domingo, vamos a hacer una kermés para celebrar los 14 años y recolectar un poco de fondos y poder actualizar esta aplicación para que la gente lo siga usando porque ya está siendo obsoleta porque la gente ya no lee. Entonces tenemos que ponerle videos y demás y entonces necesitamos la colaboración de todos con una donación mínima que hagan nos van a ayudar muchísimo. La fundación tiene su sede en Buenos Aires, donde además está tu trabajo como profesional en particular, ¿no? Pero además hay Sí, una recorrida por otros países. sí, sí, cómo no. Hemos estado hablando también. De hecho, ahora entramos en un convenio con un canal de Miami que se llama Neurosurgical TV, en donde estamos haciendo unos programas cada 15 días para la comunidad médica, para la comunidad de enfermería próximamente y para la comunidad en general en una tercera instancia, en donde alcanzamos a llegar a algunos países latinoamericanos. Bueno, y la presencia en Buenos Aires, que es de gran alcance nacional, por supuesto, ¿no? Totalmente. A partir de acá, de la fundación, tenemos nuestra sede principal acá en Austria, 1753 en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, donde funciona también el consultorio. Y tenemos algunas personas que trabajan en otras localidades como Campana o Cardales. Nuestra vicepresidenta está en Cardales, en las cercanías, o nuestro secretario que está en Bariloche. Entonces tenemos lugares en donde expandirnos y donde ir. Y nosotros vamos a cualquier parte con tal de llevar un mensaje de el ACV es una emergencia, el ACV tiene tratamiento y después del ACV hay vida, pero Doctor, diferente. doctor Rolando Cárdenas Sánchez, muchísimas gracias y seguramente en alguna otra oportunidad, y no de, de dejar pasar todo el tiempo para la misma, volveremos a charlar. Hasta siempre. Muchas gracias, muy amable por la entrevista.
Hasta siempre. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.